Una iniciativa del vecino Miguel Esides contempla un homenaje a trabajadores de YPF. Esto será el próximo lunes, pero los detalles nos los comenta él mismo. Tenemos una convocatoria de descubrimiento de unas placas recordatoria y homenaje a los ex-ypfianos a partir de nombres que vienen a partir del año 20, ¿no es cierto?, hasta el año 50 más o menos, que fueron los primeros pobladores que hubo en la comarca petrolera después del descubrimiento del petróleo en 17. Eso se hizo una historia, una recopilación, un estudio, en libros, en algunos legajos de YPF que quedaron después de la privatización, muchas consultas a gente antigua, gente mayor, descendientes, y bueno, fue un trabajo arduo que llevó más o menos unos 7 años porque no fue continuo, ¿no es cierto? Lo tuvimos que ir haciendo, mejor dicho, lo hice yo en forma personal, hasta que por ahí apareció alguien de acá de Plaza Huíncul, la señora Mónica Lastra, que también nos acercó algunos elementos muy importantes, la señora Dora Castro de Cutralcó, que también nos acercó algunos nombres y personas que ellos conocieron, y el señor Flores de la ciudad de Cipolletti, Orlando Flores de la ciudad de Cipolletti, y la señora Alicia Winkler de Buenos Aires. Eso indica los distintos lugares que hemos recopilado datos en Córdoba y de esta gente que yo menciono, indica lo que se dispersaron las familias, y lo que nosotros tuvimos que ir recolectando en distintas provincias, ubicando a esas familias y tratando de hablar con los descendientes para que nos dieran más datos, como legajos y todo ese tipo de cosas, para estar seguro que era gente que perteneció a la comarca petrolera y con YPF fundamentalmente, ¿no?, en ese momento. ¿Estas placas dónde van a ser colocadas? Estas placas las están colocando hoy en el Museo Carmen Funes, con la gentileza del intendente, que nos dijo que era el lugar donde más se iban a resguardar, dada la fragilidad de ellas, porque son base de madera con un metal y las letras grabadas, ¿no? Y son 9 placas de 130 y pico personas cada una. ¿Y por qué digo 9 placas? Porque también se pensó en ese detalle. Yo pensé en que a partir de ahora yo diría que esto no es la culminación de un trabajo, sino que para mí es el puntapié inicial. ¿Por qué lo planteo así? Porque las hicimos en forma individual de 130 personas, de tal manera que si aparece gente cuyo familiar, su abuelo, su padre, sus hermanos no están registrados en las placas, se pueden incorporar. Entonces hacemos otra plaquita más de 130 y así las podemos ir llevando hasta llegar a lo que se supone había en Plaza Huíncul, o en el área, en la comarca petrolera en el año 50, que fueron algo de 2.700 empleados en total, ¿no?, incluido Catriel y los otros yacimientos que vivieron cercanos. ¿Qué lo llevó a usted a hacer este trabajo? Esa es una buena pregunta. Me lleva el sentimiento, el amor, el cariño, el respeto que yo le tuve a YPF, porque YPF recibió a mi papá en el año 30 y lo tuvo 33 años trabajando acá. Yo les voy a contar algo que tal vez no lo sepan ustedes. Cuando se descubre el petróleo no había gente, no había nombres en la zona para trabajar, faltaba gente. Entonces mi papá pertenecía a Vías y Caminos, que es lo que hoy conocemos como Dirección Nacional de Vialidad. Reparaban el camino de acá, de Cutralcó a Zapala, para el lado de Zapala. Camino de ripio de la época, con caballos, pala de buey y todo eso. Pero pertenecían al Estado, eran empleados del Estado. Cuando se hace esta movida tan grande del petróleo que faltaba mano de obra, entonces el Estado en Buenos Aires decide pasar a la gente de lo que hoy sería Vialidad Nacional a YPF. Y entre esos viene mi papá, que era empleado de ahí. Bueno, nosotros vinimos acá, en el año 43 fuimos a Campamento Central a vivir en la casa 599, y en el año 54 nos fuimos a Córdoba, porque nosotros éramos 8 hermanos, y de los 8 hermanos todos estudiaban. Entonces era imposible, acá no había secundario, había primario nada más. Era imposible mantener esa estructura de pensión y todo lo demás, entonces nos fuimos a Córdoba por eso. Pero nos fuimos físicamente, lo que no nos fuimos mentalmente y de corazón.
Siempre volvimos, siempre estamos, siempre venimos y nosotros seguimos sosteniendo que nuestro lugar en la tierra es la comarca petrolera. Por eso la pregunta que usted me hace, ¿por qué? Por eso mismo, porque nosotros le debemos la trayectoria, la proyección de la familia de mi papá, se la debemos a YPF, se la debemos a la comarca petrolera, porque la estabilidad económica, la estabilidad de tener una casa que en el año 43 nos acostumbraba con baño adentro, agua caliente, agua fría, calefaccionada, todo dado por la empresa, más la asignación a los hijos y todo lo demás, eso hacía de que fuéramos una familia digna, con un trabajo digno. Ese agradecimiento, por eso viene la investigación de quién fueron las primeras personas que formaron la comarca, y es una forma de agradecer, ¿no es cierto?, de homenajear a toda la gente que como mi papá se dedicaron a trabajar acá, en una época que trabajar en YPF y andar en los pozos no era fácil. María, y hay entonces aquí una invitación a todos los vecinos que se acerquen cuando a acompañar este descubrimiento de placas. Eso sería lo ideal. No nos gustaría estar solos, o nos gustaría que la gente se acerque, porque esto no es un homenaje así discriminado, no es un homenaje a los jefes que eran de YPF en aquella época. Esto está por abecedario. Las placas están puestas por abecedario. En igualdad de condiciones todo. Ahí está el hombre que regaba las plantas, desde la persona que venía a cortar los árboles a la escuela, desde el que manejaba el colectivo y traía a los chicos del campamento 1 de Cutralcó, hasta los que fueron directores de YPF o administradores, o los mismos médicos que tuvimos en el hospital. En esas placas se encuentra el primer juez de paz que trajo YPF, porque la gente que venía en esos años, años 27, 26, venía indocumentada, gente de la cordillera, de distintas zonas del país, ¿no?, que venían con la señora y 4 hijos, por ejemplo, y no tenían documentos. Entonces YPF no los podía tomar. YPF se hace cargo de los gastos de ese juez de paz, lo trae y lo instala en Chayacó, que era donde estaban las administraciones en forma primaria de YPF. Lo instalan ahí al lado de la oficina central de YPF para que entrara el personal, al lado de la oficina de personal. Entonces, cuando la persona venía sin documento, lo mandaban primero al juez de paz, el juez de paz le hacía la famosa papeleta, porque sin papel solo inscribía al jefe de familia y toda la señora y todos los hijos abajo. Ya quedaba incorporado legalmente al registro de las personas y ya YPF los tomaba y pagaba los salarios y pagaba todo lo que correspondía pagar en esa época. La persona que vino a hacer ese trabajo fue mi abuelo, el papá de mi mamá. O sea que fíjese hasta qué punto yo tenía que hacer esto como una obligación moral, por el doble agradecimiento. Primero, por la función que cumplió mi abuelo, que ahí es donde mi papá la conoce a mi mamá, porque estaban todos en Chayacó, y los 33 años de trabajo de mi papá hasta que se jubiló, ¿no?